Un cordial saludo a nuestros amigos y queridos seres humanos del pensamiento al aire en cualquier lugar del mundo. Un hombre que me ha acompañado en varias oportunidades, constitucionalista, abogado, exdecano de Facultad de Derecho, profesor universitario, con quien hemos compartido charlas, tertulias, y además lo leo en todo lo que escribí en sus exposiciones en muchas partes. Andrés Úsuga Marín, un hombre que hace 2 años no nos acompañaba ya en estas lides del pensamiento, pero volvemos a hablar con él hoy porque tenemos que tocar temas de país para que la gente entienda qué se requiere, entre otros temas que hablaremos, para tener un buen presidente. Un cordial saludo, Andrés. Hombre, doctor Antonio, qué gusto volver a estar por acá, qué set tan chévere el que estás estrenando, me encanta, a tu producción y a todos los que nos estarán viendo en vivo y en directo cuando salga, y también en diferido porque se difunden bastante tus contenidos. Te felicito por el crecimiento del canal. Hombre, la verdad es que es un trabajo como metódico, persistente y con mucha responsabilidad social. Esa es la diferencia nuestra, que además pretendemos que ustedes sean los que se luzcan, porque yo no soy sino un mediador entre el conocimiento de ustedes y la transmisión de ese conocimiento hacia los terceros. Ha servido muchos contenidos que tienes como material de clase inclusive, te felicito por eso, porque hay gente muy interesante que pasa por acá, colegas y no colegas, empresarios, que creo que dejan enseñanzas muy interesantes y que inclusive hay espacios o personas que has traído que en ninguna otra parte los habían entrevistado y uno dice, pero ¿cómo a esta persona tan interesante no la habían llevado a ninguna parte? Hombre, pero hablemos de nuestro país. Andrés, yo creo que hagamos una visión primero antes de meternos en el tema. ¿Cómo estás viendo a Colombia hoy? Hombre, yo creo que muy complicada. Realmente, mire, yo, como es evidente para los que me siguen, me leen, me conocen, yo no apoyé este gobierno ni voté por este presidente que está actualmente, y creí infundadamente, me doy cuenta, dice el Código Civil, creí infundadamente que podría hacerlo al menos un poco mejor de lo que lo hubiera hecho como alcalde de Bogotá, que fue una pésima gestión. ¿Y por qué lo decía? Sin haber votado por él, vuelvo a aclarar, porque yo creía que cuando uno tiene esas experiencias, entonces uno aprende de las cosas pues adversas que le pasaron en determinada administración. Ser alcalde de Bogotá es muy importante, es muy grande, no sé si muchos saben, el presupuesto de Bogotá es un presupuesto más grande que muchos países. Claro, es una ciudad de 8,5 millones de habitantes. Exacto, entonces cuando uno entiende eso, uno dice, hombre, claro, ese es el segundo cargo más importante de este país, y administrar Bogotá adicionalmente no es fácil. Esas 20 localidades, esas casi 10 millones de personas, creo yo que ya en la ciudad, región ampliada, la Sabana, creo que son 11, 12 millones de personas, y mire cómo se complica con cualquier cosita. Un gran aguacero, ahí se complicó la entrada por la autopista norte. La falta de agua, ahí se complicaron. Entonces es una gran masa urbana en la que él no lo hizo bien durante un tiempo, creí que lo iba a hacer mejor ya como presidente, pero el país va muy mal en economía, va muy mal en orden público, va muy mal en la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos cada día más apáticos de todo el tema de la administración pública, inclusive la gente del sector privado y los empresarios también distanciándose un poco porque no hacen sino maltratarlos, pero adicionalmente con algo que había sido supuestamente su bandera tutelar durante tanto tiempo, el tema de la corrupción, un desastre absoluto de corrupción, el gobierno de Gustavo Petro. Entonces yo creo que llegando a unos niveles inimaginables. Yo nunca habría creído que iba a llegar no solamente a la corrupción, sino adicionalmente a la desvergüenza. A la desvergüenza. Que ese yo creo que es más grave, porque es el caradurismo, podríamos decir. El negar una realidad
y no hacer nada. Lo fáctico, no, Todos. y de hecho esconderla. Esconderla. Mire lo que pasa con el embajador Benedetti, No. ¿cierto? Que como se le sabe todas las trapisondas anteriores, entonces Sí, lo que- protege en la embajada de Venezuela, después lo protege en la embajada en la FAO en Roma. La que le crea después de muchos años de ser inexistente. Exactamente, entonces son tantas cosas que entonces uno diría, listo, mire, tres temas así básicos, 4, no sé, economía, que es el más grave de todos, orden público, gravísimo porque está pegado a la economía, no sé, agricultura, justicia, desconfianza. Arranquemos pero un poquito la cosa- con el tema de la independencia de poderes. Yo estoy aterrado del error que se cometió en la Constitución del 91 con el tema de la elección de los magistrados. Se convirtió en una pugna política terrible y el Congreso de la República y el Ejecutivo abusando de eso. Sí, recordémosle a la gente que era lo que había el 3 de julio del 91, que a ti te tocó inclusive creo que ya siendo abogado. Claro. Habían 2 altas cortes, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, no más. Y se elegían por cooptación. Esto es, ellos mismos elegían a los reemplazos de la gente que iba a ir saliendo por periodos cumplidos de 8 años. Nace con la Constitución del 91. Pero antes de hablar de la cuestión, mire, ese sistema de la cooptación funcionó en Colombia. Ellos se preocupaban de que llegaran personajes con capacidad total en el tema jurídico en Colombia. No, pues Unas homenaje capacidades. especial a un profesor, creo que tuyo y mío. El doctor Jesús Vallejo Mejía fue magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Así es, ¿cierto? así es. Los grandes sacrificados en el Palacio de Justicia por parte de la M19, la doctora Fanny González. Medina. ¿Cierto? Entonces uno dice, hombre, qué tristeza que ver a las altas cortes en estas pujas de poder, porque lo que terminó pasando fue lo que les iba a contar. De esas 2 altas salas surge otra alta sala, otra alta corte, que es la Corte Constitucional, que antes era una sala en la Corte Suprema y pasa a ser una nueva corte. Y que creo que hay que decirlo con toda claridad, de un tinte absolutamente político. Porque ¿cómo queda esa configuración? 3 del presidente de la República, de turno al que le toque cuando se acabe el periodo, 3 del Consejo de Estado y 3 de la Corte Suprema de Justicia. Entonces se repartieron ahí, hicieron una repartija, pero quedaron no en control y en armonía, como dice la Constitución, sino que quedaron en unas negociaciones políticas entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, donde se fue perdiendo la vergüenza. No sé si te has dado cuenta de eso. Pues claro, los senadores pierden la vergüenza para que les compren el voto para el nuevo magistrado. Entonces los magistrados o los candidatos a magistrado pierden la vergüenza para ir a entregarse en manos de los legisladores y del propio Se Ejecutivo. entregan en bandeja de plata. Exacto, y entonces entregan su independencia desde antes de empezar el ejercicio. Yo creo que es muy preocupante, y Aquí- porque los volvieron entonces a las altas cortes partidos políticos con feudos. Aquí Muy, me parece muy preocupante. que hubo algo que la opinión pública habrá observado, pero muchos que no leen ya prensa podrán a través del pensamiento darse cuenta que digamos, un acto preparatorio en esa votación. Y es que alguien metió una papeleta o 2 más pensando que se anulaba esa noche, esa elección, y esperaban el regreso de Europa de Name Terán y del expresidente Santos para que arreglaran como se arregló con algunos liberales vendidos que al día siguiente votaron y favorecieron el nombramiento. Claro, y una votación que de un día al otro pasa de 50-50 a 57-47. Yo creo que es vergonzoso por parte del Congreso de la República, pero también Sí, es una hablamos- alerta que a mí no me choca. Si hablamos de la noche septembrina, recordando a Bolívar, lo que Claro. ocurrió aquí fue otra noche novembrina terrible. Terrible, y me parece que es más preocupante aún, porque creo que lo que viene detrás de eso fue una muestra de que el petrismo no está muerto en el Senado, de que tiene mayorías en el Senado, o sea que son comprables los senadores, ¿cierto? Ese Que es el son- peor indicador. Ese es el peor, y lo que significa eso, que por eso te decía que no me choca, es no bajemos la guardia, no nos creamos que el gobierno de Colombia se va a recuperar para la institucionalidad tan fácilmente en el año 2026. ¿Por qué? Esas son las muestras de que
son tan moneda de cambio los congresistas de Colombia que cualquier cosa podría pasar de aquí al 26. Y la gente dice, no, es que ya no falta sino año y medio. Ay, mamola, como decía Gaitán. Nada nos garantiza este año y venga medio va a ser bien. brutal, para que ustedes lo sepan. Entre otras cosas, Colombia tiene el Congreso de la República, los políticos tienen una deuda con el país, que es la reforma del Congreso. Disminución del 50% de los senadores, pasar a 50 o 51 para que haya, y disminución en la mitad de los 192 representantes. Si no se hace una vaina de esas, si no se piensa distinto, Colombia va a seguir sufriendo. Hoy la jurisdicción nacional del Senado, la jurisdicción territorial de la Cámara de Representantes, inclusive los sueldos que en mi concepto son desproporcionados para algunos que no los trabajan como los deberían trabajar, la cantidad de beneficios, de dádivas, la cantidad de prebendas que tienen. Yo creo que un legislador o alguien que hace el control político de los gobiernos debería ser un ciudadano más del común y no como los tenemos en Colombia, que son como extraterrestres, ¿no? Sí, como, hombre, Andrés, yo no sé si usted sabe cuántos representantes tienen por lo menos título profesional. No, sabe que ese dato no lo tengo, pero sería muy interesante que ese estudio lo hicieran inclusive los medios de comunicación realmente independientes y que hacen periodismo de investigación. Y no solamente representantes de la Cámara, ¿Senadores? Los senadores. ¿Cuántos de los congresistas de Colombia tienen título y qué títulos tienen? Vale, le cuento una ¿Y qué experiencia han tenido para llegar allá? Le cuento una que la gente no me cree, pero como es mi eslogan en redes, pero no me crea, busque y lea. Una niña que hoy quiere ser, una señora ya, que hoy quiere ser, dice que presidente de Colombia, va a ser precandidata precisamente del gobierno del Pacto Histórico, y no estoy denigrando de esa profesión, pero creo que no es la óptima para acceder al solio de Bolívar. María José Pizarro es diseñadora de joyería. Dígame, ¿qué le puede aportar su profesión? ¿O es que simplemente la condición de víctima de la violencia, porque a su padre lo asesinaron ya cuando había supuestamente entregado las armas y se había acogido a la vida política? Porque ya hoy me queda duda de que el M-19 se entregó. Ya hoy estoy viendo tantas cosas que parece ser que fue callados durante un poco de años, pero nunca entregaron las banderas ni las armas. Entonces, pero mire lo que le estoy diciendo. O el señor Gustavo Bolívar, que hoy es el director nacional de planeación o de prosperidad social, que es la cartera con más recursos de todos, apenas acabando su pregrado en comunicación social. Y tantos otros que inclusive teniendo un pregrado no estaban en el cargo para el cual estaban de pronto formados, como la filósofa Irene Vélez en la cartera de Minas y Energía. Exacto. Entonces, yo creo que la formación sí es importante, doctor Antonio, y no alguna en específico, pero sí alguna formación que te dé al menos una omnicomprensión del Estado y de los recursos y las personas que vas a manejar. Hombre, que haya tenido experiencia en la cátedra, que haya sido empresario, que haya sido trabajador del sector privado y del sector público, que haya tenido experiencia, que le lleve a decir que puede aportarle al país en la construcción de nuevos proyectos de ley. Porque es que la otra que le hago, ¿cuántos de esos senadores y representantes realmente han presentado un solo proyecto en el tiempo que han estado? No, muchos de ellos que nunca han presentado un proyecto de ley. Investigación, como dice usted, estudiamos, liberar. Claro. Es que estamos dando aquí unos mensajes subliminales que nos hacen entender que la formación de nuestros congresistas no es la idónea. Y no solamente de nuestros congresistas, yo creo que de los funcionarios públicos, de quienes están asumiendo los ministerios, los departamentos administrativos, las gerencias de temas tan importantes como Ecopetrol. Yo no sé si el señor Roa tenía la idoneidad para eso. Desastre. Le puedo asegurar que ninguno de los 3 directores nacionales de inteligencia tenía ni la formación ni la experiencia para asumir ese cargo tan importante a nivel
inclusive mundial, porque mira lo que terminó pasando con el tema Pegasus, que sale de dónde, de quien hace la inteligencia financiera, que es la UIAF, un señor que no tiene ninguna experiencia con eso. Entonces, yo creo que la idoneidad se vuelve un tema completamente importante, no solamente en los congresistas, no solamente en los funcionarios públicos, sino en el tema del que vamos a hablar hoy, Sí. que es en el de los presidentes de la República. Correcto. Decía un gran tratadista que te lo mencioné ahora, que tú lo conoces, Samuel S. Lewis, americano, que él decía que llegar a ocupar un cargo público debía hacerse después de trasegar un tiempo en el ejercicio de la profesión o en otro sector antes de llegar a tener una edad suficiente que con la experiencia y el conocimiento puede aportarle al país, digamos que después de los 50 años, ¿no? Sí. Mira, yo te soy sincero con un tema personal. Yo ya hoy tengo requisitos para ser magistrado de cualquier corte. Mi tiempo graduado como abogado, mis calidades en el tema de la academia, en el ejercicio de la profesión. Pero yo siento que uno debería llegar a la magistratura, por ejemplo, después de los 55 años, me parece a mí, ¿cierto? Y hay carreras que ya están reposadas inclusive las ilusiones, ya es mesurado el claro, pensamiento. me parece que hay instituciones o carreras especiales que lo tienen supremamente bien diseñado. El caso es la carrera militar. Cuando un general de la República llega a comandar una brigada primero, o un almirante llega a comandar una fuerza de tarea, una fuerza naval, es alguien que ya tiene mínimo 50 años, pero 30 haciendo toda la formación y los pinitos para poder llegar a comandar lo que va a hacer. Pero aquí hay gente que le van entregando cargos supremamente altos sin ninguna experiencia. Y hay excepciones, ¿no? Como tú bien lo conoces, doctor Antonio, el ministro de Educación del presidente Pastrana era Luis Carlos Galán, ¿no? 26 años. Pero ese era una mente superior. Ese era un Y tuvo señor, dificultades ahí, ¿eh? y ahí tuvo dificultades, un gran paro, si mal no estoy. Que lo tumbó. Claro que sí. Y terminó entendiendo que había que ir a, como decía Nixon en su gran libro que vamos a recomendar ahorita, En la arena, y con la frase que empieza de Thomas Jefferson, pero hay que ir allá al pantano, hay que ir a ensuciarse, hay que ir a hacer el ejercicio. Qué bueno que llegaran a ser gobernadores de Antioquia o alcaldes de Medellín, quienes hubieran sido diputados, quienes hubieran sido alcaldes en algún municipio, o ya hubieran hecho un ejercicio en Cámara de Representantes, conocieran las regiones de verdad, y no las conocieran solo en campaña, hubieran trabajado, hubieran estado haciendo un recorrido, porque el tiempo que pasa sí es importante como experiencia para tomar después las decisiones en la búsqueda de la felicidad, como dice la Constitución americana, de todos los ciudadanos. Muy bien, Andrés. Y ahí llegamos al tema que queremos hoy debatir. ¿Qué se requiere para ser presidente de Colombia? Fíjate tú, estábamos algún día, yo tengo una hija de 14 años que es muy aguda, saludo especial para ella, se llama María, y ella en algún momento me preguntó, hace ya varios años, tenía como 10 añitos, me dijo, papá, ¿qué se requiere para ser presidente de Colombia? Una pregunta como muy sencilla, pero que yo vi que tenía muchísimo fondo. ¿Y qué se requería? Es muchas variables, muchas cosas, unas cosas de formación, otras cosas de experiencia y otras cosas yo creo que de calidades, no sé, personales, profesionales. Adicionalmente, como Colombia, se requerirá lo mismo para ser presidente de Colombia que ser presidente de Suiza, o ser presidente de Francia, o ser presidente de Uruguay, no sé. ¿Por qué? Porque también tiene una variable, esto es un país realmente complejo, realmente problemático, con un conflicto de más de 60 años que no se acabó en la firma de hace 8. Te ratifico lo que estás diciendo. Vasto territorialmente, Exactamente. con unas dificultades también topográficas inmensas, regiones diferentes. Es decir, gobernar un país como Colombia es difícil. Claro, y ella me lo preguntaba en algún momento porque pues en mi casa pues se ven muchas noticias
y me preguntó si podía ser una mujer, si ya podía ser una mujer, porque nunca habíamos tenido. Yo dije, claro que sí, el problema no es de género, pero yo creería que sí hay algo, doctor Antonio, que es importante en temas, por ejemplo, va a sonar frívolo, pero yo creo que la edad sí es importante en algún momento, como lo veníamos mencionando ahorita en los otros cargos. Yo creo que alguien que tenga un poco más de 50 años, que tenga un recorrido de unos 30 años, no necesariamente en el sector público, podría también ser en el sector privado, pero es alguien que haya al menos tenido, por ejemplo, cargos de dirección, de mando, de confianza, que haya tenido personas bajo su cargo, que entienda lo duro que es cuando a un trabajador se le enferma el hijo, que entienda y tenga esa empatía. Que tenga sentido social. Que tenga sentido social, que tenga sentido común inclusive. Y no solamente el tema de la edad, yo creo que también hay algo de formación. No puede ser que cualquier persona, y que siento que es lo que va pasando, y mira por qué lo digo. Nosotros tenemos un presidente vecino aquí al lado, que perdió las elecciones y no lo quiere reconocer, que es un señor sin formación alguna. Y no estoy denigrando de que él fuera un... Estamos hablando de Venezuela para ser preciso. Claro, exactamente. Pero es que también en Bolivia hubo un presidente sin ninguna formación. Pero es que en otros países cercanos también han tenido presidentes sin ninguna formación o con formación acabada. Y entonces me dirán, usted solamente está mirando a la gente de la izquierda. No, también la gente de la derecha. Mire, en Chile, el presidente actual de Chile es un señor que cuando se posesionó como presidente no había acabado su carrera de derecho, 35 pero tenía 35 años. El señor Daniel Ortega nunca terminó sus estudios tampoco y hoy está liderando una dictadura en Nicaragua. Yo no sé entonces cómo hacen esos mismos gobiernos o inclusive gobiernos de aquí o líderes de acá para decir lo más importante es la educación, pero están de la mano con gobiernos que tienen presidentes que no estudiaron nada o que no pudieron terminar nada. Y vamos al caso puntual que creo que tú lo recuerdas de Julio César Turbay Ayala. Claro, claro. Un líder que no... Aquel hombre que decía que la corrupción en sus justas proporciones. En sus justas proporciones. Y fíjate algo, a mí me parece que Julio César Turbay Ayala ha sido caricaturizado, pero a mí me parece que no fue un tan mal gobierno. Me parece que fue un gran líder. Fue un buen líder. Exactamente. Pero, ¿por qué te traigo ese caso específico, doctor Antonio? A mí me encanta como el presidencialismo, me encanta, más que el presidencialismo, la presidenciología. Me encanta estudiar la vida de los presidentes, me encanta estudiar eso y una recomendación muy respetuosa para quienes quieren ser presidentes de Colombia. Yo creo que hay que estudiar mucho las biografías de los líderes, no solamente de los presidentes, de quienes han sido grandes generales, grandes líderes de la industria, grandes líderes de las empresas y también de presidentes. Pero también hay que leer... Como grandes líderes militares. Exacto. Por ahí tengo libritos muy buenos sobre eso. Usted recomiéndame los que tiene aquí. Bueno, aquí traje algunos libritos. Muéstrelo. Y lo otro es no solamente leer sobre biografías presidenciales, sino adicionalmente leer las memorias presidenciales. Este libro yo creo que es maravilloso, lo recomiendo desde todo punto de vista, se llama En la Arena, y es de Richard Nixon. Qué curioso, el único presidente de los Estados Unidos que ha renunciado, que no el único muerto, ¿no? Porque ellos en Estados Unidos han matado a varios presidentes. Sí, claro. Lincoln, claro. Garfield, Kennedy. Atentados contra Roosevelt, contra Teddy Roosevelt. Entonces, Nixon, uno dice contra Reagan. Claro, entonces uno lo que dice es... Ahora contra Trump, claro, como candidato. Como candidato, pero yo creo que hay que leer qué experiencias tienen, y ni siquiera esas experiencias desde el punto de vista de la administración pública, sino desde el liderazgo, desde cómo manejar una situación compleja, adversa, porque de eso se puede aprender, no solamente hay que aprender en cabeza propia, también se puede aprender en cabeza ajena. Y hay libritos... Se llama En la Arena. En la Arena, con una frase inicial que la vamos a recomendar mucho. Léala. Bueno, la voy a leer, es un poquito larga, pero yo creo que es maravillosa y muy recomendada para muchos de los que quieren llegar en paracaídas a los cargos más grandes. Dice: no es quien critica el que importa, ni quien ve cómo cae un espíritu fuerte,
ni quien comenta lo que pudo haber hecho mejor, quien hizo algo. El honor ha de ser para quien permanece en el ruedo con el rostro manchado de tierra, de sudor y de sangre, combatiendo con ánimo y que aunque incurra en yerro, vuelve a la carga una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin errores ni fallos. El que se empeña en lograr su propósito, que sabe de grandes entusiasmos y de hondas emociones, que se inmola por una causa noble, que conoce al final la aventura de obtener grandes logros y que en caso de sufrir lo peor y salir derrotado, lo hace con valentía, no queriendo ocupar un lugar junto a las frías y tímidas almas que no supieron nunca lo que es una victoria ni una derrota. Theodore Roosevelt, el presidente número 26 de los Estados Unidos, en mi concepto, muy personal como siempre, el mejor presidente de los Estados Unidos, el que tomó las enseñanzas del almirante Mahan, el que volvió a América grande por primera vez, el que de verdad, inclusive afectándonos a nosotros, a Colombia. Ese es el de I Took Panamá, ¿cierto? Pero es el que entiende geopolíticamente que si querían ser el nuevo hegemón, desplazar a Inglaterra, tenían que ser los dueños de las rutas de comercio marítimo, de los canales, de los estrechos, de Cuba, de Hawái. Yo creo que es algo muy importante estudiar a Theodore Roosevelt y cómo él se equivoca también, porque no sé si te sabes un poquito de esa historia. Cuéntela. Roosevelt era el vicepresidente de McKinley y a McKinley lo asesinan. Fíjese pues, el tercer presidente asesinado en esa época. Y cuando matan a McKinley, el vicepresidente asume. Y entonces él se reelige luego. Claro, había sido gobernador de Nueva York, era un gran, es una vida apasionante la de Theodore Roosevelt. Y cuando podía volverse a reelegir, dice, no, yo creo que no es correcto, creo que no es justo, entrega el mando a alguien de su confianza y ese alguien de su confianza lo traiciona. Como ocurrió en Colombia. Exactamente. ¿No? Mira lo que cuando uno estudia las vidas de sus presidentes, cómo se parecen las cosas que pasan en determinados países. Y cuando él se quiere volver a reelegir, ya no va por el partido republicano, que era el que lo había elegido inicialmente, sino que crea un partido con un nombre muy curioso para nosotros, el Partido Progresista. No dura mucho, no dura casi nada, no se logra reelegir y es una gran enseñanza. En mi concepto, el mejor presidente de los Estados Unidos, el presidente número 26, de principios del siglo XX, no se pudo reelegir. Fíjese lo curioso. Andrés, usted me hace una cosa importante y es que la historia de Panamá no se conoce hoy en Colombia. Haremos un programa, lo invito a que me acepte de una vez. Muchísimas gracias, claro que sí. Que hacemos todo ese recuento de por qué se perdió Panamá, las consecuencias de esa pérdida y cómo fuimos indemnizados con una irrisoria suma de dinero en su momento. Es una historia que contaremos entonces después. Mire cómo surge a través de estos conversatorios algo para que la gente conozca. Claro que sí. Entonces hay que aprender de esos errores nuestros, de esos errores de ellos, de los errores de todos, y por eso es que le hago la invitación a leer a la gente que quiere asumir posiciones de poder en algún momento, no solamente biografías, sino memorias. Aquí le traigo otros libritos, muy por encima. Los presidentes, esos hombres, Ignacio Arizmendi Posada, La audacia del poder, un ex canciller, muy buen libro. Jaime Bermúdez, cuenta sobre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Los retos del poder, de alguien que yo admiro mucho y no he podido tener una entrevista con él, y ojalá usted la lograra, Plinio Apuleyo Mendoza, que un personaje extraordinario de Colombia. Claro, ex embajador en Portugal, ex embajador en Venezuela, en el momento. Un hombre culto absoluto. Absoluto, hijo del doctor Apuleyo también. De Plinio Mendoza Neira. De Plinio Apuleyo Mendoza. De Plinio Mendoza, sí. De Plinio Mendoza, que era el hombre, con mi padre, de confianza de Jorge Eliezer Gaitán. Mire pues, entonces, este señor es apasionante y el libro son unas cartas a los expresidentes colombianos de forma maravillosa porque los describe muy bien. Y de otro ex canciller, fíjese usted, el libro El poder presidencial en Colombia. Estos son los libritos que me encanta leer a mí como hobby, como cuando tengo
tiempo libre que cada vez es menos. Que ya no tiene tanto. Exacto, que cada vez es menos, pero muy recomendados para los que quieran de verdad opinar sobre la realidad nacional y sobre recomendaciones a quienes quieren estar cercanos, inclusive a quienes eligen ocupar posiciones de poder. Muy bien, sigamos hablando de características de un presidente que requerimos. Mire, ya sabemos que tiene edad, experiencia, habilidades personales. Hombre, yo creo que hoy, de pronto antes no, pero también creería que desde hace unas décadas hacia atrás, un presidente de Colombia que no sepa hablar inglés tiene serios problemas, me parece a mí. Es un presidente que se ve limitado para llevar la representación, como lo indica el artículo 113 de la Constitución de Colombia, la jefatura del Estado, que es la representación de los colombianos ante todo el mundo. Me parece que es alguien que tiene que tener una disciplina personal, como la que tienes tú, Antonio, con el tema del deporte. Me parece que es alguien que tiene que ser sin muchos vicios. No estoy diciendo pues que no se tome un whisky, un aguardiente, no se fume un cigarrillo, pero me parece que alguien... O un roncito Medellín 3 años. Exacto, o 18. Saludo especial para el doctor Esteban Ramos a esta hora. Creo que la disciplina o las virtudes de una persona no puede estar dominado por los vicios. Y no solamente vicios de los que acabo de hablar, sino alguien que sea, por ejemplo, dominado por las pasiones. Los odios, Tampoco. los rencores. Los odios, los rencores, la envidia, hombre. las infidelidades, también, ¿cierto? Esto es, tener una vida muy promiscua. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que requiere una jefatura del Estado en Colombia requiere tanto tiempo, requiere tanta solidez, inclusive, y lo voy a decir, así suene muy, no sé, habrá gente que no le gusta, pero yo lo voy a decir. Yo creo que hay gente que tiene que tener una fortaleza moral muy grande, moral, una autoridad moral muy grande, porque mandar en un país como Colombia es muy difícil, y más con la cantidad de cosas que nos han pasado en los últimos años. Alguien sin la autoridad moral para llegar allá me parece complicado. Vale, voy a decir una cosa, inclusive, que suena raro. A mí me parece que un presidente de Colombia, ojalá, no necesariamente, pero ojalá tuviera hijos. Yo creo que la condición de papá o de mamá da una visión distinta o de abuelo. Sí, como soy yo. Exacto, eso es una condición distinta. Usted ve la vida de otra forma. Y me ha pasado inclusive con compañeros que opinaban mucho sobre temas delicados que se vuelven políticas públicas y que después de que tuvieron sus hijos dicen, hombre, yo ya veo esto de forma distinta. Yo ya esto no lo miro como lo miraba hace unos 10 años, hace unos 5 años. Porque los hijos te dan otra cosmovisión. Entonces, en esas habilidades blandas, el liderazgo, el manejar la irascibilidad también. Cómo desarrolla el liderazgo, ¿cierto? ¿Cuántas personas has manejado? ¿Cuántas personas te siguen de verdad? Da muchas ideas, no una profesión específica. Yo no estoy diciendo que tenga que ser un abogado, no estoy diciendo que tenga que ser un economista, no estoy diciendo que tenga que ser un ingeniero. Todos lo han hecho bien, aquí hay abogados que lo han hecho bien, ingenieros que lo han hecho bien, economistas que lo han hecho bien, pero yo creo que sí hay profesiones que son más acordes con otras, y no estoy denigrando de las otras, pero si alguien me dice, yo estudié chef, me parece súper bien, pero creo que no tiene la suficiente información para dirigir un estado, un departamento o una ciudad. Yo estudié, ¿qué más? Decir, diseño de modas. Yo estudié, a ver, no sé, hoy sería súper importante un ingeniero ambiental, un ingeniero ecológico, tantas profesiones, politólogos. Nosotros no hemos tenido ningún presidente politólogo, porque los politólogos generalmente se dedican a estudiar las ciencias políticas, pero no a ejercer la política. ¿Qué más decir? Un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico, un militar, gente tan brillante, un militar, un profesional en ciencias militares, un profesional en ciencias navales, como gradúa hoy la Escuela Naval Eminente Padilla.
tantas cosas para estudiar, tantas profesiones. Un administrador público, creo que también existe como pregrado, y es importante que todos lo tuvieran muy claro. En esencia, puede ser presidente Cualquiera tenga esas habilidades que tenemos: edad, experiencia, habilidades blandas, liderazgo, familiares, disciplina, morales, una disciplina a toda propia, prueba. Con su cuerpo, con su estudio. Así es. Es que creo que eso es fundamental. Te da la calma. Tú que sudas todos los días jugando tenis, te das cuenta que la cantidad de las cargas que se tienen en el ejercicio profesional, uno libera las endorfinas cuando suda, ¿no? Pero además el tenis te da mucha paciencia, te da inteligencia para colocar la pelota en el punto exacto. Ese era el último elemento que te iba a mencionar. El tema es, aquí hay una palabra que la han machacado mucho, y me vas a disculpar la expresión, que yo sé que no es la mejor en cámara, pero se la han perrateado mucho. Aquí a todo le han puesto el adjetivo estratégico, pensamiento estratégico, dimensión estratégica, y uno lo que piensa es, yo lo que creo es que un presidente sí tiene que ser un estratega. Antes decían un estadista, ¿cierto? No un estadístico, que es distinto. Un estadista es alguien, un hombre de Estado. Estadistas eran pocos, Carlos Lleras Restrepo. Muy pocos, exactamente. El expresidente Álvaro Uribe. Exacto. Eduardo Santos. Como juristas muy pocos también. También. ¿Cierto? Muchos abogados, pocos juristas. Muchos políticos, pocos estadistas. Pero yo lo que sí creo es que tiene que ser un estratega, ¿cierto? Para liderar un país, y más un país como Colombia. Y una estratega es alguien que no se queda en los niveles tácticos y operativos, que no se queda en los niveles de maniobra, está en la estrategia, es el que vuela por encima, es el que mira desde arriba, es el que hace prospectiva, es el que tiene las líneas generales. También en algún momento le tocará hacer un oficio, pues, ¿cierto? Lo que sea. Le tocará escribir una columna. Al líder le toca hacer de todo. Exacto. Hasta barrer para dar ejemplo. Claro que sí, pero tiene que seguir en la dimensión estratégica. Es correcto. No puede bajarse, a los niveles tácticos, operativos o de maniobra. Así es. Hombre, Andrés, ya dimos una tertulia aquí, conversatorio de las calidades de un presidente. Invitamos a que los ciudadanos colombianos y los del mundo entiendan que debemos tener gente que gobierne con esas grandes habilidades que nosotros decimos, desde la edad, la experiencia, las habilidades blandas, morales, de liderazgo, las habilidades personales en su ejercicio, y sobre todo un hombre capaz de enfrentar los retos con seriedad que tiene un país. Claro que sí, no solamente unos charlatanes o alguien que sepa hablar o echar un discurso. ¿Por qué? No, nosotros no necesitamos un presidente coaching. Coaching hay muchas personas, ¿cierto? Hay gente que sabe echar un cuento y ya, porque adicionalmente se requeriría de la ejecución, de la ejecutividad. Alguien que haga que pasen las cosas, no solamente que diga las cosas, que haga que pasen las cosas. Un ejecutor. Un verdadero ejecutor. Así es. Un ejecutor, aquí concluimos los dos. De manera que, Andrés, hombre, conversar con vos es muy agradable. Igualmente, doctor Antonio. Y este país tiene que entender tantas cosas que hablamos, pero que buscamos que alguien las ejecute también. Quedamos pendientes de Panamá, y el pensamiento te agradece, hombre, esta charla hoy tan agradable sobre las habilidades. Muchísimas gracias a vos, doctor Antonio, de nuevo por la invitación, a todo el equipo técnico, a todos los que nos ven de nuevo, y hay que escoger muy bien. Pensemos muy bien a quién vamos a escoger, quién va a liderar los destinos de este país y después de nuestro departamento y de nuestra ciudad, porque lo público es la búsqueda de la felicidad para todos. Muchas gracias.